Hoy vamos a analizar un caso de mediados del siglo XX, así que relájate mientras nos dirigimos a Polonia. Władysław Masukiewicz nació en Polonia el 30 de enero de 1911. En el momento de su nacimiento había mucha incertidumbre política en el país y la mayor parte del territorio de Polonia había sido dividido entre los imperios de Alemania, Rusia y Austria-Hungría. Estas potencias, junto con Francia y Gran Bretaña, estaban tratando de dominar el continente. Lamentablemente para la familia Masukiewicz, la madre de Władysław murió cuando él era un niño de apenas 3 años. Después fue criado por su padre con la ayuda de su familia extendida. Aunque creció en un entorno cómodo, la vida no fue fácil para él, ya que siempre le faltó el amor de una madre durante sus años formativos. Creció en Cracovia, una ciudad hermosa e histórica en la parte sur de Polonia. Cracovia se encuentra a ambos lados del curso alto del río Vístula. Es conocida por su grandiosa arquitectura histórica y es considerada un centro cultural, gracias a sus numerosas instituciones de educación superior, museos y teatros. El padre de Władysław era pintor. Trabajaba mucho y aunque la familia no era adinerada, se aseguró de que su hijo recibiera una buena educación. Władysław terminó la preparatoria y luego se inscribió en la Universidad Jagiellonica. Esta era una institución muy prestigiosa y conocida que había sido fundada en 1346 por el rey Casimiro III. No solo era la universidad más antigua de Polonia, sino una de las más antiguas del mundo. La familia de Władysław estaba muy orgullosa de que él hubiera conseguido un lugar ahí. Se inscribió en la Facultad de Derecho, donde logró hacerse amigo de algunos de los estudiantes más acomodados. Aquellos cuyos padres se aseguraban de que sus hijos tuvieran suficiente dinero para poder vestirse con los atuendos más a la moda y ser vistos en los mejores lugares. Él estaba ansioso por agradar, pero como no provenía de una familia adinerada, no tenía suficiente dinero para participar en un estilo de vida tan lujoso. Así que, para ayudar a financiar sus actividades sociales, consiguió un trabajo en una imprenta. También empezó a apostar. Sin embargo, comenzó a encontrar sus estudios demasiado exigentes. Como la universidad era la mejor de Polonia, exigía estándares extremadamente altos a sus estudiantes, y Władysław no pudo mantenerse al día, así que abandonó sus estudios. Continuó trabajando, lo que le permitió comprar ropa elegante, y cada vez que salía, siempre estaba impecablemente vestido. Tenía el cabello castaño, una bonita sonrisa, y era considerado extremadamente guapo. Las personas que lo conocían a menudo comentaban que era un caballero perfecto. El 1 de septiembre de 1939, cuando Władysław tenía 28 años, el ejército alemán invadió Polonia. 2 días después, el 3 de septiembre, el Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania y comenzó la Segunda Guerra Mundial. El 17 de septiembre Polonia fue invadida de nuevo, esta vez por el ejército de la Unión Soviética. Y menos de 3 semanas después, el 6 de octubre, tras la derrota polaca en la batalla de Kock, las fuerzas alemanas y soviéticas tomaron el control total del país. Esto marcó el fin de la Segunda República Polaca. Aunque Polonia nunca se rindió formalmente, se estableció un Estado clandestino polaco. Este funcionaba junto con un gobierno en el exilio y reanudó la lucha contra las potencias ocupantes. Establecieron fuerzas polacas en el oeste y en el este, así como un servicio de inteligencia. Todo esto contribuyó al esfuerzo aliado durante toda la guerra. Mientras la guerra hacía estragos en Europa, Władysław permaneció en Cracovia. Se convirtió en comerciante de divisas extranjeras, oro y diamantes. Debido a su lucrativo negocio, conoció a Rudolf Arnold, el jefe de recursos humanos de la Gestapo de Cracovia, y le otorgó una identificación de peluquero de la Gestapo. Con esto pudo viajar por toda la ciudad y más allá. Podía frecuentar los mejores lugares y continuar con sus negocios ilícitos. Aprendió rápidamente a hablar alemán y se hizo amigo de muchos oficiales alemanes, quienes lo encontraban no solo educado y encantador, sino también alguien que podía ayudarles a conseguir cosas que durante la guerra eran muy difíciles de obtener. A pesar de que el ejército alemán había tomado el control de gran parte de su país y que muchos ciudadanos polacos estaban siendo enviados a la muerte en los campos de concentración, Władysław cooperó con sus ocupantes. No sentía ningún remordimiento al ayudar al enemigo, solo le interesaban él mismo, su propio enriquecimiento y su lujoso estilo de vida. Su gusto por los casinos y el entretenimiento clandestino era primordial en su vida, y ahí es donde gastaba la mayor parte de su dinero. Tenía un amigo que a menudo lo acompañaba a los casinos y mesas de cartas, llamado Víctor Zasewski. Pero un día de 1940, cuando estaban tomando té, Víctor se distrajo. Władysław entonces puso cianuro en su taza. Como el té estaba muy fuerte, Víctor no pudo notar el sabor a almendra del cianuro y poco después murió. Władysław luego le quitó los $1,200 que llevaba, le disparó y arrojó su cuerpo al río Vístula, el río más grande de Polonia.
Después de esto, Władysław continuó su vida con normalidad. Siguió viajando a diferentes zonas de Polonia y Europa, haciendo tratos y vendiendo mercancías. También fue alguien que se benefició del trágico destino del pueblo judío, que fue transportado a los campos de concentración desde Polonia y otros países. Aunque las SS emitieron instrucciones a los judíos que eran llamados para la deportación, prohibiéndoles llevar objetos como joyas y dinero, algunos lograron esconder monedas, billetes y artículos de plata y oro en sus maletas de viaje. Sin embargo, cuando llegaban a los campos, sus pertenencias eran llevadas a un almacén donde sus objetos de valor eran clasificados, pesados y vendidos. A los judíos de Cracovia ya les habían robado la mayoría de sus pertenencias antes de ser transportados a los campos de concentración, y Władysław ganó dinero con esto. Él comerciaba con su oro, pieles, artículos de cuero y otros objetos valiosos, y esto lo hizo rico. Para 1943 había acumulado una pequeña fortuna, prácticamente toda gracias a los bienes robados, que había comerciado y vendido en el mercado negro. Para ese momento ya era considerado una de las personas más influyentes de Cracovia. Sin embargo, siempre había habido algo bastante sospechoso en él, y mientras se movía entre las mesas de juego de la ciudad, había quienes lo trataban con cautela. Tenía un amigo que le había presentado a un soldado polaco llamado Tadeusz. El soldado tenía ascendencia judía y se estaba escondiendo en la ciudad. Władysław le ofreció la oportunidad de ganar algo de dinero en un trato de moneda falsificada. El soldado le dio $200 y juntos partieron para conseguir los billetes falsos. En el camino, Władysław le ofreció a Tadeusz almorzar en un pueblo. La comida estaba racionada y era difícil conseguir carne y ensalada, pero Władysław trabajaba en el mercado negro y podía conseguir prácticamente cualquier cosa. El sándwich estaba relleno de jamón y lechuga y venía acompañado de una pequeña botella de vodka. Sin embargo, Tadeusz pronto comenzó a sentirse mal. Tenía fuertes dolores en el estómago. Podía sentir un sabor a almendra en la boca, que supo de inmediato que estaba asociado con el envenenamiento por cianuro. Corrió a pedir ayuda y le pidió a una señora que le diera un poco de leche. Gracias a esto se salvó. Lo llevaron al hospital y al día siguiente se recuperó. Luego fue a buscar a Władysław. Cuando lo alcanzó, se quejó de que había intentado envenenarlo y se quedó con el dinero que iba a cambiar por moneda falsificada. Władysław se sorprendió de que hubiera sobrevivido, pero se negó a devolverle su dinero. En cambio, le dijo que solo le daría la mitad y le advirtió que si no aceptaba su propuesta, lo denunciaría ante la Gestapo, ya que era de ascendencia judía. Aunque estaba muy enojado, Tadeusz se dio cuenta de que no tenía otra opción más que aceptar la oferta. Durante este tiempo, Władysław se había casado con una joven hermosa llamada Elena y juntos vivían en un departamento elegante en la Plaza Maskupi. Elena era en muchos aspectos muy parecida a su esposo, tenía gusto por lo mejor que el dinero podía comprar, siempre se vestía de manera muy glamurosa y se aseguraba de lucir siempre lo mejor posible. A menudo hablaba de lo rico que era su esposo y de cómo tenía departamentos tanto en Cracovia como en Varsovia. La guerra terminó en 1945 y Władysław empezó a trabajar para la Cruz Roja Polaca. Viajaba por toda Europa y ayudaba a las familias polacas que intentaban regresar a su tierra natal. También comerciaba vino y ofrecía clases a personas que querían aprender a manejar. Por un tiempo parecía que había dejado atrás su vida criminal y que ahora hacía todo lo posible por ser un buen ciudadano. En 1955 llegó a un acuerdo con un hombre llamado Stanisław Woposiński. Stanisław se dedicaba al comercio de divisas extranjeras e importaba relojes. Juntos fueron al pueblo de Zakopane, en el sur de Polonia, al pie de los montes Tatras. Al regresar a Varsovia, a una distancia de unos 400 kilómetros, se detuvieron en una taberna que era bien conocida por Władysław. El dueño comerciaba con alcohol y otros productos importados ilegalmente. Stanisław se emborrachó bastante y cuando reanudaron su viaje, se quedó dormido en el auto. Más tarde, Władysław detuvo el auto, sacó su pistola y le disparó a Stanisław en la cabeza. Luego continuó conduciendo. Mientras se acercaba a Varsovia, miró por la ventana y admiró el hermoso río Vístula. Pero se quedó completamente sorprendido cuando Stanisław de repente despertó, quejándose de un dolor en la cabeza. Milagrosamente, la bala no había alcanzado su cerebro. Władysław se rió y le dijo que le había jugado una broma con un petardo. Cuando llegaron al centro de la ciudad, Stanisław se sentía mal, así que decidió ir al hospital. Después de una radiografía, los doctores encontraron que había un objeto en su cráneo. Inmediatamente lo operaron y descubrieron que el misterioso objeto era en realidad una bala. Stanisław se dio cuenta de que Władysław le había disparado y seguramente planeaba robarlo, pero en vez de enfrentarlo, fue de inmediato a la estación de policía y denunció el incidente. La policía entonces emitió una orden de arresto contra Wisław Masukiewicz.
Sin embargo, arrestarlo no fue tan sencillo, ya que Wisław ya había salido de la ciudad. Pasarían 30 días antes de que lo descubrieran en un hotel cerca de Zakopane. Se pensaba que tal vez estaba planeando cruzar la frontera hacia Checoslovaquia. Fue arrestado y puesto bajo custodia. Registraron su casa y la policía encontró muchos artículos de lujo y muebles hermosos. Cuando miraron en el garaje, vieron que el piso parecía como si alguien lo hubiera cavado y vuelto a cubrir con concreto. Martillaron el concreto y lo rompieron en pedazos, retirando lentamente la superficie. Cuando miraron debajo, descubrieron los cuerpos de 2 mujeres jóvenes. Más tarde fueron identificadas como las hermanas Levaux, quienes provenían de una familia polaca adinerada. Cuando le preguntaron sobre esto, Wisław hizo una confesión completa. Dijo que se había hecho amigo de las hermanas, ya que para ese entonces era bien conocido en los mejores círculos sociales. Un día, ellas le pidieron que cuidara sus joyas y moneda extranjera. Como ellas se iban, cuando regresaron, le pidieron que les devolviera sus pertenencias. Sin embargo, dijo que había usado su dinero para comprar artículos caros y que había perdido el resto en las mesas de juego. Por supuesto, él no les dijo esto a las hermanas y en su lugar las invitó a su casa a tomar té. Esta vez, sin embargo, no las envenenó con cianuro. En su lugar, les disparó a ambas en la parte trasera de la cabeza y las enterró en el garaje. También admitió haber matado a Gerget de Levaux, el adinerado esposo de una de las hermanas. Le dispararon y su cuerpo fue arrojado al río. Władysław también confesó el asesinato anterior de Víctor Czarnecki. Y después de una investigación sobre sus crímenes que fue realizada tanto por el servicio de inteligencia como por la fuerza policial, fue acusado del asesinato de 6 personas y de 2 intentos de asesinato. Su juicio comenzó en 1956 y fue una sensación. Ningún juicio había causado tanto interés en el público y la prensa desde el juicio de Rita Gorgonova, que tuvo lugar 24 años antes, en 1932. La entrada era solo con boleto y la demanda era tal que se vendían en el mercado negro a un precio muy caro. A todos les parecía que Władysław sería declarado culpable. Después de todo, él había confesado los crímenes y le había dado a la policía un relato detallado de cómo los cometió. El arma que había usado ya había sido localizada. Los testigos también habían reconocido el arma como una que pertenecía al acusado. Sin embargo, el abogado defensor de Władysław afirmó que él solo había confesado los asesinatos y firmado una confesión de culpabilidad debido a que estaba siendo torturado por la policía y que ahora Władysław se retractaba de la confesión. Sin embargo, cuando el juicio terminó el 30 de agosto de 1956, fue declarado culpable y luego sentenciado a muerte. El 29 de enero de 1957, Władysław Mazukiewicz fue ahorcado en la ciudad de Cracovia. Fue 2 días antes de su cumpleaños número 46. ¿Cuántas personas realmente mató es desconocido? Le dijo a la policía que podrían ser más de 30, pero nunca se han presentado detalles ni pruebas que respalden ese número. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Debo decir que este es el caso más difícil que he tenido que narrar. Aunque recibí ayuda de amigos polacos con las pronunciaciones, las encontré muy difíciles. Y espero que mi pronunciación no haya afectado su disfrute del video. En este video mencioné el caso de Rita Gorgonova. Ese fue uno de los primeros casos que cubrí en enero de 2019. Si alguno de ustedes quiere escucharlo, he dejado un enlace abajo. Por favor, dejen cualquier comentario y retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.